En este video te voy a enseñar cómo completar el evento Mutación de Colapso muy rápido y fácil. Te enseñaré cómo funcionan las cartas, los combos, las habilidades y desbloquear los personajes. También te mostraré cómo completar la colección, el evento de Kalina y obtener las recompensas. Para la recompensa principal deberás fabricar cartas y te diré cómo conseguir los materiales y las fórmulas. ¿Te gustaría completar el evento y conseguir las cartas legendarias? Quédate hasta el final. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo funciona el evento Mutación de Colapso paso a paso. Les pediré que presten mucha atención porque es algo complejo. Si en algún momento no entiendes algo, retrocede el video porque para conseguir las recompensas tienes que desbloquear todo. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Ahora sí señores, pasemos a ver cómo completar todos los apartados de este evento. El evento se encuentra en eventos temáticos, aquí está, se llama Mutación de Colapso y tenemos varios apartados. Empezaremos con el minijuego porque es lo principal que debes conocer para completar los demás. Una vez le demos en iniciar nos aparecerá esta pantalla, como podemos ver tenemos habilidades, algunas están bloqueadas, se desbloquean completando las etapas y abajo tenemos personajes que también podemos desbloquear. Más adelante veremos cómo desbloquear los personajes, empezaremos con el base y como te das cuenta tenemos varios episodios con su propia dificultad. Los episodios están divididos por partes, cada uno con sus recompensas y debemos ir completándolos para ir avanzando de nivel poco a poco. El minijuego al principio es muy fácil, solamente debes de eliminar enemigos, sobrevivir el tiempo que está en la parte de arriba, es decir el contador, cuando llegue a 0 acabará la primera etapa. El disparo de este minijuego es automático, solo debes alejarte de los enemigos para que no te hagan daño y si te acorralan lanza la habilidad especial. Cuando los elimines soltarán estrellas y agárralas porque sirven como puntos de canje y también como experiencia. Como dije al inicio suele ser fácil pero después se va a poner muy complicado así que presta atención. Tras cada etapa te aparecerá una tienda de ajedrez donde puedes equipar cartas, cada uno con sus propias habilidades, ya sea en unidad de apoyo o en refuerzos. Digamos que no te gustan las cartas, lo puedes actualizar con 2 estrellas y en la parte de abajo puedes ver que tenemos experiencia y si subimos de nivel desbloquearemos más casillas. Voy a agregar unas cartas aleatorias para que veas cómo funciona y mientras voy agregando verás que las estadísticas de las cartas aparecen en la parte de abajo como iconos que tienen el número 1. Voy a agregar la MP40 que nos da su fusil estándar y maldad y al equiparlo los iconos ya aparecen abajo. Eso quiere decir que si quiero el combo número 2 debo poner una carta con maldad, la TS12 me da maldad, la equipo y abajo puedes ver que ahora el icono de maldad ya tiene el número 2. A la hora de continuar la partida verás que en la parte de abajo por donde están las balas ya está el icono de maldad, eso quiere decir que está el combo aplicado. Obviamente el de maldad lo puse como ejemplo, tú puedes combinar tus propios combos para armar tu estrategia. Nuestro personaje cuenta con barra de vida y escudo y los enemigos sueltan objetos que nos pueden recuperar. Los diamantes recuperan escudo y los pasteles la vida, pero si no los ocupas no los agarres porque estos pueden esperar para cuando realmente lo ocupes. En algunas etapas te aparecerá una tienda de hadas que prácticamente es lo mismo que la tienda de ajedrez, pero como estás viendo las cartas de hadas también te dan estadísticas. Algunos te dan escudo, algunos otros te reducen el daño y para ver las estadísticas completas de cada carta solamente mantén presionado por un momento, lo mismo con las cartas anteriores. Abajo también tenemos la barra de experiencia que nos permite desbloquear más casillas y si no nos gusta una carta también se puede actualizar todo gastando las estrellas. En niveles altos los enemigos serán muy molestos, además habrá enemigos de élite que realmente hacen mucho daño así que debes evitarlos a como de lugar, te recomiendo que bordees el mapa. Al bordear el mapa los enemigos te irán siguiendo y si se complica lanzas la habilidad especial y eliminarás a muchos de golpe. A este punto tendrás combos de cartas mucho más rotos como que los enemigos suelten más escudo o estos imanes que hace que recojas todas las estrellas. La prioridad siempre serán los enemigos de élite y si lanzan poderes solamente esquívalos y concéntrate en ellos para reventarlos lo más rápido que se pueda, de lo contrario créeme que te pueden reventar. Por esa razón te dije que antes de elegir tus cartas veas bien las estadísticas y elijas a detalle qué es lo que quieres para cada ronda. Las cartas tienen estrellas y rarezas, entre más alta mucho mejor y si una carta es apta para un combo te aparecerá el icono en la carta. Vuelvo a insistir, lee a detalle cuál combo quieres llevar ya que hay combos que hacen que los enemigos sean más furiosos y si por ejemplo ya no tienes espacio solamente arrastran la parte de arriba una carta y la eliminas. Esto viene bien en rondas altas para llevar pura carta chetada y si son puros combos, por ejemplo tengo 4 de asalto, viene mucho mejor. Esta sería la guía clave para completar el minijuego, ahora sabes cómo crear combos, ya solamente depende cuál estrategia quieres llevar. En mi caso yo siempre llevaré más escudo y un poquito más de daño porque eso es lo que ayuda a completar.
Al completar partes de episodios te darán habilidades y por supuesto también materiales que se ocuparán en fábrica, pero primero hablemos del tema de la colección. En colección de galería podemos ver todas las cartas y sus estadísticas, por ejemplo la MG4 que nos da ametralladora ligera que nos aumenta la cadencia, y la segunda habilidad es torre que reduce el daño recibido al moverse y lo aumenta cuando estamos quietos. Aquí te recomiendo que leas cada categoría de arma a detalle, tanto la primera, segunda y tercera habilidad, para que de esta manera sepas cuál combo te conviene mejorar. Algunas cartas principales se pueden mejorar, aunque para ello ocupas núcleos y se consiguen completando episodios y también en la sección de fábrica que ya en breve te voy a mostrar. Con los materiales que conseguimos jugando al minijuego que aparecerán en la parte de arriba a la derecha, podemos crear cartas en la sección de fabricar. Tenemos dos apartados de fabricación, la primera es la verde que cuando le damos nos creará una carta aleatoria que por cierto se llama Tedrol y cada una tendrá diferente estrella también aleatoria. El segundo apartado se llama producción intensiva donde nos puede dar cartas mucho más rotas, mucho más potentes, con mejor categoría y estrellas, aunque ocupas materiales especiales. El material que se ocupa para esta producción es una especie de chip que se puede conseguir completando episodios, bueno, solo algunos y las demás con tareas. En la sección de fábrica tenemos un apartado que se llama tareas y por completar partidas, matar enemigos y completar episodios nos van a poder dar recompensas como chips. También tenemos tareas permanentes donde podemos conseguir núcleos, pero ten en cuenta que algunas están bloqueados y se irán desbloqueando poco a poco. Recuerda que los núcleos sirven para mejorar los personajes que llevaremos en cada episodio. Por cierto, si le damos en la sección de fórmula vamos a ver que podemos elegir cuál categoría queremos fabricar. Por ejemplo, si me faltan cartas de francotirador, selecciono fórmula francotirador y cuando tire la producción existe más posibilidad que me toque ese tipo de cartas, aunque la rareza seguirá siendo aleatoria. Ahora vamos con el apartado de Kalina, que es un evento de recompensas y prácticamente lo que debemos hacer es completar todas las acciones que nos piden, que son 20. Esto se completará completando la colección de cartas, jugando los minijuegos, no es como si te puedas saltar una parte, sí o sí ocupas todo porque también ocupas materiales para la producción. Conforme vayas subiendo de nivel en las acciones irás desbloqueando recompensas aleatorias, la verdad no sé cuáles son todas las recompensas, pero la recompensa final se espera que sí o sí sea la Kar 98, pero en Colt Mobile sería una skin para el tirador de Kilovolt. Sin embargo, la cereza del pastel es la GKS de categoría épica y de colaboración que está en otro mundo. Cuando entramos veremos una especie de pase de batalla y al completarlo conseguiremos ciertas recompensas. Entre las recompensas tenemos personajes que se pueden usar en el minijuego y la GKS principal, pero para esto deberás coleccionar todas las cartas de todas las categorías. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero lo más importante les haya servido y que entiendan todo el evento para que de esta manera lo puedan completar. Hice este video de forma detallada en el menor tiempo posible y si te gustó dale me gusta y cualquier duda en los comentarios. Sin nada más que decir, nos veremos hasta la próxima.